bienvenidos a una emisión de Todo está en los libros. Este es un día sumamente especial ya que se encuentra conmigo una persona que yo admiro desde hace muchísimos años. Él ha formado parte de la banda sonora de mi vida y seguramente de la banda sonora de miles de personas. Él es uno de los músicos, productores y compositores más importantes de España y de Latinoamérica y se encuentra ahora con nosotros el gran Pancho Varona. ¿Qué tal, Pancho? ¿Cómo estás? Hombre, después de esta presentación estoy mucho mejor. Es realmente un honor, Pancho. Te comentaba fuera del aire que te sigo Para desde mí también. hace muchísimos años. Gracias por aceptar la invitación. Y mi primera pregunta, Pancho, me gustaría si empezamos hablando un poquito de Ujú. literatura. Sí, Fernando Sánchez Dragó decía que los libros que más tienen impacto en una persona son aquellos que uno lee en la infancia. Me gustaría sí. preguntarte si qué libros leías en tu infancia, Pancho, algún libro que te haya marcado de por vida. Yo, cuando era pequeño, mira, mi hermana tiene 3 años más que yo y mi hermana es una loca absoluta de la lectura. Loca, pero loca, obsesiva de la lectura, ¿no? Mi hermana era la que compraba libros en casa y yo aprovechaba los libros que ella compraba y los leía. Entonces yo me aficioné a la lectura gracias a los libros que llevaba a casa mi hermana, ¿no? Yo los primeros recuerdos que tengo de disfrutar con los libros es, por ejemplo, leyendo Las aventuras de Guillermo, de Richard Crompton, una autora inglesa maravillosa, o los cómics de Tintín y de Asterix. Cuando era pequeño leía esas colecciones, ¿no? Asterix y Tintín. Y una autora española que se llamaba Elena Fortún también hizo una colección llamada Celia, Las aventuras de una niña. Entonces, entre Guillermo Brown, Celia, Tintín y Asterix, me moví durante unos años con suma felicidad por mi casa. Pancho, si bien es cierto que pues eres un músico, pero siempre has estado muy cerca de la literatura, tanto en tu carrera como solista y bueno, al lado de Joaquín Sabina. Me gustaría preguntarte a través de todos estos años, ¿cuál crees que es la relación entre música y literatura, de acuerdo a a tu experiencia? ¿La letra dicta la melodía o la melodía dicta la letra? Bueno, mi relación con la literatura es mucha porque tú lo has dicho, ¿no? Al lado de Joaquín Sabina, durante 42 años, creo que han sido, o 40, imagínate, ¿no? Joaquín es otro apasionado también de la literatura, ¿no? Entonces he estado muy cerca de la literatura gracias a él. Para él era mucho más importante juntarse con García Márquez que con Eric Clapton. Quiero Claro. decir, Joaquín siempre ha sido más escritor y más literato que músico, o que guitarrista, o que yo qué sé, ¿no? Siempre ha estado más cerca de las letras, ¿no? Que de la música, ¿no? Entonces yo a su lado he aprendido mucho. Yo al lado de Joaquín he aprendido prácticamente a leer, he aprendido a escribir, he aprendido a viajar, he aprendido a tocar, he aprendido a componer canciones, ¿no? Joaquín me ha enseñado todo. Y en literatura me ha enseñado mucho porque justamente me ha llevado a cenar con García Márquez, me ha presentado a Saramago, yo qué sé, imagínate, ¿no? He vivido una vida plena como aficionado a la literatura gracias a Joaquín, ¿no? Y en nuestro caso siempre la letra dictaba la música, siempre empezábamos las canciones con la letra y luego a esa letra intentábamos ponerle música, porque en el caso de Joaquín había que dejarle libre para que él escribiera lo que él quisiera. Y si tienes antes la música, él ya no es tan libre escribiendo, tiene que adaptarse a la música. En cambio, si no hay Claro, música, él es libre totalmente para escribir. Así que siempre ha ido primero la música y luego primero la letra y luego la música. claro. Es como la poesía que tiene, pues tiene su ritmo y si ya impones tú un ritmo ya es más difícil para el Exactamente, creador, ¿verdad? exactamente, Me gustaría exactamente. preguntarte un poquito cómo era el proceso creativo entre tú y Joaquín. Joaquín te daba la letra para musicalizar, él hacía también la música en algunas ocasiones y tú lo ayudabas. Sí. ¿Alguna vez le diste Eh, alguna vez le diste tú una melodía para que él le pusiese letra? Sí, en algunos casos yo le he dado alguna melodía para que pusiera letra, pero muy en contadas ocasiones, ¿no?
siempre, yo he tenido la suerte de ser el hombre de confianza de Joaquín Sabina, al que primero enseñaba la letra que estaba escribiendo, perdón, y al que primero Joaquín le daba la letra que estaba escribiendo, ¿no? Entonces, yo era siempre el primer lector de esa letra y el que primero empezaba a trabajar con ella. He tenido ese honor y esa ventaja sobre el resto de la humanidad, ¿no? Yo era los primeros ojos que leían eso y el primer paladar que paladeaba eso que escribía Joaquín, ¿no? Claro, Así que la verdad es que siempre empezábamos así. Joaquín me entregaba una letra, yo intentaba ponerle música. Joaquín también hacía músicas muy hermosas al principio de nuestra relación, porque luego empezó a acomodarse más en la literatura y decidió que las músicas las hicieran otros. Entonces él empezó a ser menos músico a partir, pongamos que del año 2000 aproximadamente, 2003, 2004. Ahí Joaquín ya deja de hacer músicas, muchas músicas, y nos las encarga directamente a Antonio y a mí, por ejemplo, ¿no? claro. Y de esa fecha, de 2004, Joaquín escribía mucho, yo escribía canciones con él, también con Antonio. Joaquín empezó a dejar de ser músico a partir de 2003. A partir del disco Dímelo en la calle, Claro, era lo Joaquín que estaba pensando. empieza a componer muchas menos músicas. Se centra totalmente en las letras. Claro. ¿Alguna letra de Joaquín que te haya impactado de a primera vista? Bueno, me imagino que muchas, pero alguna que recuerdes. Muchas. Peces de ciudad. Peces de ciudad. La empezamos a componer juntos una noche en una habitación de un hotel en Lima, en el Hotel Bolívar de Lima, en Perú. Y yo esa noche estaba con Joaquín en su habitación, yo llevé la idea de la música. Este es uno de los casos en los que primero fue la música y luego la letra. Yo le llevé a Joaquín una idea de música y sobre esa idea Joaquín empezó a escribir la letra. Y yo veía cómo iba Joaquín hilvanando los versos y yo estaba en esa habitación de ese hotel sumamente emocionado viendo cómo Joaquín daba luz a esos peces que todavía siguen vivitos y coleando tantos años, 25 años después. Eso fue en el año 2000, imagínate, ¿no? Y yo siempre recuerdo, cuando leí esa letra ya terminada, cómo Joaquín en el estribillo va encadenando unas imágenes maravillosas en versos que no tienen ningún descanso, ninguna parada. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonel, por mis huesos van, por mis venas van. Yo qué sé, es todo una frase maravillosa seguida, dividida en versos, pero es toda una frase seguida, ¿no? Y las Mm. imágenes que evoca ese estribillo de Peces de Ciudad son tan hermosas que cada vez que la canto me emociono, aunque no sé muy bien qué significa, pero me emociona cantar esa serie de versos y de imágenes tan hermosas, ¿no? Claro. Fíjate que en esa canción hay una frase sobre Juan Rulfo que yo creo que es una de las mejores explicaciones de Pedro Páramo, que dicen, en Comala comprendí que al lugar donde has sido feliz no No debieses debieras volver, no debieses exactamente. tratar de volver, es correcto. Eso Y es, desde, sí, sí, es es una una maravilla. canción, es una maravilla de canción. Es una Me maravilla. gusta, Al principio Joaquín había pensado poner en Macondo comprendí. De hecho, claro, Ana claro, Belén creo que la canta con la letra en Macondo comprendí. Pero sí, luego, claro, en Comala era perfecto, ¿no? En claro, Comala era mucho más hermoso que en Macondo, ¿no? Entonces, en este caso, quiero decir, entonces Joaquín decidió dejar en Comala, ¿no? así es. Me gustaría, Pancho, si nos remontamos un poquito a aquella época de la mandrágora, también hablando de literatura. Me Claro. gustaría si nos puedes hablar un poquito de cómo llegaste ahí, que yo sé que ya lo has contado en otras entrevistas, pero Sí. sobre todo me gustaría preguntarte desde un punto de vista literario, ¿qué diferencia había entre las letras de Joaquín Sabina, Javier Crae y Alberto Pérez? Y si es que la literatura, las letras, era lo que te llevó a ese mítico lugar. Bueno, yo en esa época, yo empecé a la mandrágora en el año más o menos 1981. Yo en el 81 tenía 24 años y yo era un chaval, un chico rockero con aspiraciones nunca de ser músico. Yo no pensaba ser músico, pero bueno, yo escuchaba mucho rock sinfónico, rock progresivo, escuchaba mucho King Crimson, escuchaba mucho Genesis, escuchaba
Queen, Jethro Tull, Pink Floyd, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, gracias a mi hermana, vuelvo a nombrarla, gracias a mi hermana, en mi casa se oía mucho Serrat, se oía mucho a Luis Jack, se oía a Silvio Rodríguez, se oía a gente, a Aute, a gente que había dedicado muchas horas pensando sus letras, ¿no? Entonces, gracias a ella, tenía como dos apartados, mi rock progresivo y sinfónico por un lado y mi canción de autor por otro. Y aparte leía muchos libros, bastantes libros, gracias a mi hermana también. Entonces yo tenía, aunque yo quería ser un rockero furioso de mayor, la parte literaria de la música me interesaba mucho, ¿no? Y yo cuando mi hermana compró un disco llamado Joaquín Sabina, Javier Cray y Alberto Pérez, La Mandrágora, que era un disco en directo en la sala La Mandrágora, directamente viendo la inteligencia de esos tipos escribiendo, decidí ir a La Mandrágora a buscarles, a ver si ese lugar existía y ellos estaban allí tocando. Alberto Pérez fue el primero que dejó el trío. Ya solamente quedaban Cray y Sabina. Pero bueno, Cray y Sabina eran la crema y la nata del trío. Alberto Pérez era un intérprete maravilloso, pero realmente escribía poco. En cambio, Cray y Sabina escribían mucho, letras y músicas. Así que llegué en el mejor momento, ¿no? Cuando estaban ellos dos, Cray y Sabina, y claro que llegué enamorado de sus letras, por supuesto. ¿Cuál crees que era la principal diferencia entre las letras de Sabina y Javier Crae? Javier es un genio del humor. De hecho, Joaquín suele decir muy a menudo que su mayor referente escribiendo letras es Javier Cray, que es su maestro, que es la persona que más le ha inspirado. Javier Cray escribiendo letras era maravilloso, era un mago de la rima y era un tipo deslumbrante, ¿no? Eh, teníamos una, hicimos una gira, Sabina Crae y yo era de la banda, ¿no? Comíamos juntos en restaurantes en el año 83, 84 y comer junto a Javier Crae y pasar una sobremesa con Crae era una de las cosas más maravillosas que me han pasado en la vida, porque era un tipo con una conversación, un sentido del humor deslumbrante. Entonces, claro, morías de risa con su inteligencia, con su gracia, con su... era increíble. Pero Joaquín admiraba profundamente y admira profundamente a Javier Crae. O sea que Joaquín siempre le pone a Crae por encima de Sabina. Claro. Me gustaría preguntarte, Pancho, ¿cómo se forma Viceversa y qué papel desempeñabas allí? Bueno, obviamente como guitarrista, pero si Sí, ahí empiezas también a fungir como productor, y algo que me llama mucho la atención de las diferentes bandas en las que estuviste al lado de Sabina, es que en los conciertos tú estás siempre muy pendiente de lo que están haciendo todos los demás. claro. Y Era, no, era mi no, labor. de, a mí me parece más como un tipo de director musical. No sé si desde esa época Sí. ya eras el director musical y empiezas como productor. Fui productor musical, fui director musical, no en la época de Viceversa, en la época de Viceversa éramos todos iguales, los cuatro. Joaquín se inventó el nombre de Viceversa y se inventó, el Joaquín envidiaba a Bob Dylan and the Band, envidiaba a Bruce Springsteen and the E Street Band. Joaquín quería tener una banda, ser un solista con banda, ¿no? Entonces decidió hacer Sabina y Viceversa, ¿no? Y entonces Viceversa éramos cuatro chicos jóvenes, inexpertos, novatos, que de repente nos vimos metidos en una vorágine de hacer 70, 80 conciertos al año, ¿no? Y pasamos una época maravillosa. En esa época no teníamos mucho afán por producir, viceversa. Estábamos empezando y pensábamos que la producción era algo muy serio como para ser unos intrusos, ¿no? No queríamos ser intrusos, entonces dejábamos que nos produjera gente que supiera más que nosotros. Una vez que viceversa se separa de Sabina y yo me separo de viceversa para seguir con Sabina, Joaquín y yo decidimos producirnos nuestros propios discos, ya que las experiencias con productores no han sido tan buenas como hubiéramos querido. Y pensamos, ya que nunca nos gusta la producción de los discos, intentémoslo nosotros a ver si lo hacemos mejor que ellos, o por lo menos estamos más conformes con lo que firmamos nosotros, ¿no? Una producción, ¿no? Y empezamos a ser productores a partir del Hombre del Traje Gris, que es cuando ya Viceversa ya no está con Sabina. El Hombre del Traje Gris es el primer disco en el que Viceversa ya no está con Sabina. Yo me quedo con Sabina
y ahí empezamos a producir discos, Joaquín y yo, El hombre del traje gris, y todos los siguientes son producidos ya por Joaquín y por mí, y algunos por Antonio también, claro. Claro. Me gustaría contarte una anécdota que hace aproximadamente unos 15 años o 17 años encontré una copia del DVD de este famoso concierto de Viceversa en directo en Tucson, Sí. Arizona, en una Ah, sí, tienda, sí, en qué una tienda maravilla, de puros discos clásicos. qué Lo, maravilla, lo tengo, Pancho, y conserva por ahí el precio. Te lo voy a qué obsequiar maravilla. como una Qué reliquia. maravilla. Muchísimas gracias. Yo siempre que escucho Tucson, Arizona, pienso en Get Back de los Beatles, Exacto, porque yo soy exacto, la persona más beatliana que hay en la faz de la Tierra. claro, Yo, son mis únicos dioses. Son cuatro, uno más que los otros tres, Lennon siempre más que los demás, pero claro, mis cuatro dioses son cuatro Beatles, ¿no? Entonces, y George Martin, que era el quinto, ¿no? Entonces, claro. todo lo que huela a Beatles, yo lo deleito, lo disfruto, lo paladeo y vamos, soy Beatleiano de los pies a la cabeza. Y cuando escucho Tucson, Arizona, pienso en Get Back de Beatles, claro. Sí, no sé cómo habrá llegado ese DVD ahí, pero lo tenía que comprar, así que ya te Qué lo obsequio bueno, con mucho gusto, Pancho. qué maravilla. Muchísimas gracias. No, a ti. Me gustaría preguntarte en qué momento entra en la ecuación Antonio García de Diego y cómo se forma ese equipo laboral que duró tantos, tantos años. Sí, pues nosotros ya, Joaquín y yo, en el año 88, que es cuando más o menos hacemos El hombre del traje gris. Una vez que nos quedamos sin Viceversa, que Viceversa ya no está con nosotros, pensamos en formar una banda y los dos teníamos claro que el guitarrista queríamos que fuera Antonio García de Diego, que era un guitarrista que nos deslumbraba, tocaba muy bien, ya había tocado con Víctor Manuel y Ana Belén y con Miguel Ríos, y además tenía una virtud, Antonio, y es que tocaba guitarra, tocaba teclado y hacía coros, cantaba muy bien. Entonces, teniendo a Antonio, teníamos tres facetas cubiertas: teclados, guitarras y voces. Así que le propusimos a Antonio que se viniera con nosotros y Antonio enseguida aceptó encantado, porque él con Victoriana trabajaba mucho y muy bien y eran sus compañeros del alma, pero no componía canciones con ellos. Y en cambio, Joaquín y yo le dimos la posibilidad a Antonio de que compusiera también con nosotros. Entonces, claro, Antonio de repente se le abrió el mundo nuevo de la composición, que con Victoriana no lo tenía, y con Sabina sí lo tendría. Y entonces directamente se vino con nosotros. Claro. Y una vez que entra Aunque, Antonio, aunque, perdona, sí, aunque los primeros años él no fue de la banda de Sabina. Él estaba en el disco de Sabina, estuvo del hombre del traje gris, pero esas giras él no las hizo con nosotros porque tenía compromiso con Victoriana. Hasta el 90, 91, 92, yo creo que Antonio no estuvo en la banda con nosotros porque no quería dejar tampoco tirados a Victoriana, ¿no? Entonces entró primero en la producción musical y en la composición que en el directo con Sabina y conmigo. y una vez que entra Antonio, Joaquín ya les daba la letra a los dos para musicalizarla o siempre te la daba a ti y ya luego tú la compartías con Antonio, trabajaban juntos. Claro, claro. Es que cuando Antonio entra, yo llevo ya con Joaquín 7 u 8 años. Claro, Entonces Joaquín con el que tenía confianza era conmigo realmente, ¿no? Entonces a mí Joaquín me pasaba siempre las letras que hacía, las primeras letras me las iba pasando a mí. Yo soy el que mete a Antonio en la composición, cuando de repente un día estoy en mi casa componiendo y no sé acabar una canción, no sé cómo hacerlo y le llamo, vente a casa Antonio, que no sé cómo seguir esto, a ver qué te parece. Y entonces Antonio viene a casa y me saca de ese atolladero terminando la canción que yo había empezado, ¿no? Y ese claro. sistema de trabajo lo conservamos durante muchos años. La letra siempre iba para mí primero, yo empezaba la canción y cuando me paraba y prefería que hubiera otro cerebro pensando y otras manos tocando, llamaba a Antonio y Antonio venía y terminábamos la canción juntos. Pero casi siempre o muchas veces la empezaba yo, ¿sabes? Y luego la terminaba con él o a veces la terminaba yo solo. A mí siempre me ha gustado trabajar en compañía. Yo siempre he pensado que en compañía
salen cosas más hermosas que uno solo, ¿no? O sea, si tú no encuentras un final apropiado para una canción, no te empeñes en ello. Busca una mente nueva que venga de nuevas y que pueda de repente meterte en un camino que tú no habías pensado. O sea, no quieras acaparar todo el derecho de autor y todo el mérito. Comparte el trabajo con la persona que puede venir a ayudarte y hacer que esa canción sea mejor. Y es lo que ese deporte lo he practicado siempre. Claro. Pancho, hablamos un poquito fuera del aire del disco de Física y Química. Me parece que es uno de los primeros discos que se produce ya con Antonio García de Diego, de los más importantes. Me gustaría preguntarte por qué ese disco es un parteaguas. Y tengo, siempre de ese disco me llamó mucho la atención la foto de la contraportada donde estás tú, Antonio García de Diego y Joaquín Sabina, Sí. al lado de un piano. Me gustaría preguntarte dónde fue tomada esa foto y si nos hablas un poquito de esa Fender Stratocaster que sale en esa foto que siempre me llamó mucho la atención. Y te voy a contar Ahí una la pequeña, tengo, ahí atrás la tengo. te voy a contar una pequeña anécdota que hace, no sé, era unos 10 años yo andaba por Madrid, cerca de la Plaza del Sol, y entré a una tienda donde se vendían vinilos, ¿verdad? De antiguos, Sí, y sí. encontré el vinilo de Física y Química y dije, Ah, mañana sí. regreso y lo compro. Volví y ya no estaba. Mi pregunta Ah, ¿es el último disco que se edita en vinilo? no, que va. ¿No? Yo tengo también esta boca es mía en vinilo y Oh, ok. tengo Yo mime contigo también lo tengo en vinilo. Wow. Sí, 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 sí. Y luego ya se dejan de hacer vinilos, pero hay colecciones. Mira, perdona un momentito, que te voy a Sí, enseñar. Por ejemplo, esta caja se vendió en España claro. y era Sabina 14 vinilos. Y el primero es Malas Compañías Sí, y el último es Alivio de Luto. Y hay 14 vinilos. Dímelo en la calle, Esta boca es mía, Yo mime contigo, 19 días y 500 noches, Nos sobran los motivos, Física y Química, Mentiras piadosas, El hombre del traje gris, Sabina y viceversa, Hotel Dulce Hotel y, y este, que no sé cuál es. Ah, Ruleta rusa. Esta es una caja que se vendió, ¿no?, durante una época en España que trae sí. 14 vinilos, ¿sabes? Entonces, yo tengo todo en vinilo, la verdad. Pero es cierto que a partir de Yo mime contigo, yo creo que ese es se dejan de hacer vinilos o se vende mucho menos. Y entonces es complicado encontrarlos, pero en tiendas de ese tipo los tienen, claro. Los tiene. ¿Y por qué consideras Física y Química un parteaguas, Pancho? Si es, No si es entiendo que lo esa, consideras, es que no entiendo esa frase. Parte aguas, ¿quieres decir? como un antes y un después. Vale, vale. Pues porque, porque Joaquín en esa época, física y química es del 92 yo creo, ¿no? Sí, Joaquín, hacemos un par de viajes a América, a Latinoamérica, y Joaquín vuelve enamorado, vuelve obsesionado con entrar en América, con trabajar en América, hace los primeros viajes que hace a América. Yo tengo idea incluso de que pierde plata, pierde lana en los viajes, porque son viajes muy caros y él estaba empeñado en trabajar allí, aunque no fuera rentable económicamente. Estaba deseando entrar en América, disfrutar de América y recorrer toda América Latina y lo consigue, por supuesto, ¿no? Pero entonces vuelve a España después de sus viajes, mm, con la necesidad de empezar a acercarse a la música mexicana de alguna forma, ¿no? Porque Joaquín pensaba que la música mexicana era mm, algo que a él le volvía loco, ¿no? Siempre escuchó José Alfredo, ya sabes muy bien el amor que tiene por José Alfredo, por Chabela, por la canción mexicana, y también le atraía mucho el Tex-Mex, J.J. Cale y ese tipo de cosas que también son fronterizos, ¿no? Entonces Joaquín siempre quiso meterse de alguna forma en México porque le parecía un país muy musical y maravilloso, y por supuesto también en Argentina,
que es el otro gran foco de la música latinoamericana junto con México en Latinoamérica, ¿no? Entonces, estuvo empeñado en hacer canciones y en hacer un disco que funcionara allí. Entonces compuso a mi lado y nos dieron las 10 una noche en un bar y esa canción fue la que yo creo que nos abrió un poquito las puertas de México. El disco anterior, Mentiras Piadosas, nos había abierto las puertas un poquito de Argentina Ujú, con la frente marchita. ujú, Y Física y Química nos abrió las puertas de México con y nos dieron las 10 seguramente, y con el resto de Latinoamérica. claro. Te comentaba que yo, bueno, en aquella época yo tenía 10 años y recuerdo ver el video que es, Eras un bebé. sí, pero me llama mucho la atención el video de Y nos dieron las 10 porque era bastante erótico y yo pues a esa edad, más en aquellas épocas, pues no, Ya. no había mucho, Ah, mucho que ver, ¿verdad? Pero ya. Yo no me eh, acuerdo del video, no me acuerdo del video de Nos dieron las 10, fíjate. sí. Y Oye, sí, ¿y tú qué leías con 10 años? Te voy a hacer la entrevista yo a ti ahora. Eh, con 10 años, yo creo que lo que le llaman ustedes tebeos, pero Pero sí, una especie de cómic, ¿no? Parecido, ¿no? sí, una especie de cómics, pero yo creo que yo ya entro a la literatura hasta los 12 13 años, gracias a una profesora del colegio que nos hizo leer un libro de un autor mexicano que se llama José Agustín, y era una pequeña Sí, novela que se llamaba La tumba, que qué tenía que bonito. ver con un adolescente de los años 60, pero... y me acuerdo de leer El Cantar del Music también de los primeros, Sí, como eso es duro, ¿eh? eso es duro. Es duro Pancho, de leer para un chavo, sí, sí, sí. me gustaría preguntarte brevemente sobre esa Fender Stratocaster. No puedo pasar esta entrevista sin Sí. preguntarte si tiene alguna historia, y también me gustaría preguntarte si te gusta más el sonido Fender que el sonido Gibson en eléctrico Uf, o depende. uf. Ahí podemos abrir un melón que nos lleve un buen rato, ¿eh? Porque me has hablado de mis dos amores, ¿no? Fender y Gibson, ¿no? Claro, Mira, esa Fender, em, esa fue la segunda Fender Stratocaster que yo tuve. La primera me la perdió una compañera de trabajo en la calle un día se la robaron a la pobre, ¿no? A Cristina Rosenvinge, una artista española. Se claro. la presté y se la robaron. Y la segunda Fender que me compré fue esta Fender que sale en la portada de Física y Química, que me la vendió un músico de blues español muy bueno que se llama Javier Vargas. Javier Vargas es un guitarrista de rock y de blues español muy bueno y muy americanizado. Y es un tipo que toca excelentemente. Y él un día vino con esa guitarra. Él compraba guitarras en Nueva York, venía a España, traía tres y las vendía a sus amigos, ¿no? Entonces un día llegó al estudio, me la ofreció y se la compré inmediatamente, ¿no? Me encantó. Es una guitarra que la hemos usado para grabar en Mentiras Piadosas y la hemos usado para grabar en Física y Química. Luego lo gracioso es que ese mismo tipo, Javier Vargas, vino años después al estudio con otra guitarra y me dijo, Pancho, mira, te traigo una guitarra, esta sí que es buena. Y yo le dije, entonces la anterior, ¿qué era? ¿Me vendiste una que no era buena o qué? No, la verdad es que las dos eran muy buenas, pero la segunda es cierto que era mejor, ¿no? Una Custom Shop, una Fender Stratocaster Custom Shop. Así que la verdad es que tengo un par de Stratocaster que me vendió Javier Vargas y que he usado en discos como Mentiras Piadosas, Física y Química, Esta boca es mía, etcétera. Claro. Y Y luego, aparte de la diferencia, eh, ¿quieres que hablemos de eso brevemente? claro, adelante. Sí. Mira, mi sonido de guitarra eléctrica, el que más me gusta es un sonido Fender. Luego tienes el Imperio Gibson, que es maravilloso con el sonido Les Paul, que es espectacular. Pero yo creo que me tira más el sonido Fender, ya sea Stratocaster o ya sea Telecaster, ¿no? En cambio, en guitarras acústicas me gusta mucho más la Gibson. Ujú. Tengo dos Gibson J45, que es el modelo que yo uso para tocar en directo. La Gibson J45 es mi guitarra favorita para directo, en acústico. Y si tengo que agarrar una eléctrica para tocar algo, suelo coger, suelo agarrar una Stratocaster o una Telecaster. Aunque también tengo una 335 de Gibson que me gusta mucho y tengo una negra Les Paul que me gusta mucho. En fin, yo soy un loco de esos muebles maravillosos. Pero vamos, en eléctrica me quedo con Fender y en acústica me quedo con Gibson, creo.
Pancho, la Stratocaster que dices que perdió Cristina Rosenvinge, ¿es Sí, la con la que sales en el directo de Viceversa, que es una negra? a negra, sí. Ah, ok. Ella me la pidió para... Hicimos un disco llamado Cristina y los Subterráneos, éramos la banda de Ujú, Cristina, y el disco se llama Que me parta un rayo. Entonces yo era de la banda de Cristina, ¿no? Y Cristina me pidió una guitarra prestada para hacerse las fotos del disco. ujú. Y yo le dejé mi Strato, mi Stratocaster, mi Fender. Y fue a una calle de Madrid a hacerse las fotos del disco. Estaban en la calle. En un momento ella dejó la guitarra en la calle, un momento para entrar a ver la toma que habían hecho dentro del portal. Y en ese minuto que ella faltó, llegó un tipo y se llevó la guitarra. Era la guitarra que me había regalado mi madre, Uf, una guitarra que mi madre me compró con todo su esfuerzo, que le costó, pues ahora mismo el cambio serían 300 euros, pero en aquella época su valor era de 40.000 pesetas, que eran como si fueran 1.000 euros ahora, ¿sabes? y O conseguir una 1.500. Fender en aquella época era bastante difícil. Pues, sobre todo económicamente. Claro, En las tiendas había material Fender, no mucho, pero había. Pero claro, no era fácil comprarte una guitarra que costaba lo que costaba dos sueldos de un trabajador, o tres así es. sueldos de tres meses de un trabajador, ¿no? Pues esperemos que algún día aparezca esa guitarra. Ves que hay historias de guitarras que se han perdido Claro. y... La guitarra a mí no es por el valor, es el valor sentimental. Exacto. Era un regalo de mi madre. De sonido, yo le cambié las pastillas, cometí un error y no debía habérselas cambiado, pero no me importa por el sonido, me importa porque fue un regalo de mi madre y sé que Claro, no lo voy a recuperar, ¿sabes? Era una Fender negra con el mástil claro, que yo había visto a David Gilmour de Pink Floyd tocar una exacto. igual, una muy parecida. Ujú. Entonces yo llegué a la tienda, vi esa, me enamoré y mi madre me la regaló. Yo tenía pues 16, 17 años, ¿no? Y se me perdió y me la perdieron y me da mucha, mucha tristeza porque era mi primera guitarra seria, ¿no? Claro. Pancho, no quiero detener mucho en esta época de física y química, pero todavía tenemos más de qué hablar, pero sí Ujú. me gustaría preguntarte cómo surge esta versión de Y nos dieron las 10, la de Ojos de Gata de los Secretos, Ah, sí, y, sí. y también si nos puedes hablar un poquito, que ya lo has hecho en tus emisiones de lo que nadie sabe de las canciones que todos conocemos. Ah, qué bueno, sí, qué de, bueno. de la canción de Por el Boulevard de los Sueños Rotos. Si nos puedes hablar un poquito de estas dos Sí, 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 canciones, te sí, lo sí. agradecería. Sí, mira, un día estábamos Joaquín y yo. Joaquín siempre que quería ir a componer canciones, llamaba a un amigo para que le acompañara. Y yo solía ser ese amigo que acompañaba a Joaquín en sus viajes, ¿no? Un día Joaquín me dijo que nos fuéramos a las Islas Canarias, en España, lejos, lejos de la península, pero son españolas, ya sabes, ¿no? A la isla de Lanzarote. Y Joaquín y yo llegamos a Lanzarote dispuestos a pasar una semana trabajando, haciendo alguna canción, y solamente salió una canción de ese viaje, que es Y nos dieron las 10. Y estábamos una noche, Joaquín y yo, en un bar, y empezó a escribir a mi lado. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Además empezó a escribir en una servilleta de bar, de papel, una servilleta de papel, y en un bolígrafo que le prestó la mesera, la camarera, ¿no? Entonces Joaquín empezó a hacer esa letra a mi lado y empezó a hacer esa canción a mi lado, pero no la terminó esa noche, la dejó a medias y llegó a Madrid. Y en Madrid fue a verle su amigo, nuestro amigo Enrique Urquijo, el cantante Ujú. de Los Secretos, y le dijo, Joaquín, ¿tienes alguna canción nueva que enseñarme? Y Joaquín empezó a cantarle lo que él tenía, que era al principio. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto, tú reinabas detrás de la barra del único bar que vimos abierto, cántame una canción al oído y te pongo un cuba, etcétera. Solamente ese principio tenía Joaquín y se lo tocó a Enrique Urquijo y Enrique se enamoró de lo que había escuchado. Y Joaquín le dijo, no está terminada todavía. Y Enrique le dijo, ¿puedo terminarla yo? Y Joaquín le dijo, tú termínala por tu lado y yo la termino por el mío. Pero si quieres grabarla, puedes grabarla. Tú termínala y yo, tu versión y yo termino mi versión. Y entonces por eso arrancan igual,
y luego se separan las claro, dos, ¿no? claro. Y por eso, Ojos de Gata la firman Enrique Urquijo y Joaquín Sabina, y Nos dieron las 10 la firma solo Joaquín Sabina. Okey. ¿Sabes qué te digo? Sí, A sí, nivel, sí. te hablo de derecho de autor, ¿no? O sea, de sociedad de autores, ¿no? Los Claro, autores son Sabina y Urquijo en Ojos de Gata y solamente Sabina en Y nos dieron las 10. claro. Y por el Y por Boulevard de el... los Sueños, perdón, Sí, no, no, sí, sí, iba a hablar de esa justamente ahora. Es otra letra que me da Joaquín, muy hermosa, muy bonita. claro, No era exactamente igual a la que conocemos ahora de... Joaquín tenía unos cambios en la letra. eh, y Joaquín me la da y yo empiezo a hacer una música. Por el bulevar de los sueños rotos, vivió una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestizo ardiente de la invalidez, gata valiente, de luna llena. En vez de hacer una balada, una canción triste, una canción lentita, un poquito mexicana, y a Joaquín le gustaba lo que yo estaba haciendo. Estábamos grabando el disco Esta boca es mía, me parece. Y en el estudio todavía no habíamos empezado a grabar por el Boulevard de los Sueños Rotos, pero tenía esa letra y mi música. Pero un día me llamó Álvaro Urquijo, el hermano de Enrique Urquijo, de Los Secretos también, que te hablaba justamente ahora de Enrique. Me llama su hermano Álvaro y me dice, mira, Pancho, he encontrado una letra en mi casa que parece de Joaquín Sabina, se la debió dar a mi hermano Enrique y yo quería saber si tiene música porque yo le he hecho una música. Y yo le dije a Álvaro, mira, la canción ya tiene música, pero si tu música es mejor que la mía, se va a quedar tu música. Así que vente al estudio y nos enseñas tu música. Y vino al estudio Álvaro y su música era mejor que la mía. claro, Así que se quedó su música. Podía haber no agarrado el teléfono ese día, ¿no? claro. Si no llegó a Que agarrar el teléfono ese día, quién sabe qué hubiera pasado. y una gran letra, ¿verdad? Para mí es una de las canciones que más me conmueven de toda la discografía de Es muy, Joaquín. Se me hace es muy que bonita, sí, sí. que yo Es sé un que a ti homenaje a te México precioso. claro, que yo sé que a ti te conmueve también. He visto por ahí algunas versiones en vivo donde se Me se conmueve mucho. siente claro, Es una canción, uf, y además yo recuerdo, por ejemplo, cuando falleció Chabela, estábamos de gira nosotros, estábamos haciendo un tour por España y por Latinoamérica, y en el momento en que Joaquín nombraba a Chabela, salía detrás en las pantallas una foto grande de Chabela, ¿no? Y era muy emocionante porque había fallecido unos días antes, ¿no? Así que tenemos recuerdos de esa canción muy, muy importantes. Es una de las favoritas del público por el Boulevard de los Sueños Rotos. claro. Pancho, me gustaría preguntarte de tu primer disco solista, ya por 1995, y si nos puedes hablar un poquito de esta gran canción que es No me importa nada, que sé que es letra de tu Ah, hermana, música tuya, sí, y también yo sé que quizás muchas personas no sepan, pero hay artistas que también han interpretado tus canciones como Ana Belén y Alejandra Guzmán en México. Fíjate que yo no sí. conocía ese dato Alejandra investigándome. Guzmán cantó una canción mía. Qué orgullo, para mí es un orgullo porque tenemos mucho cariño a Enrique, a Alejandra y también a Silvia, se lo teníamos, sobre todo Joaquín, ¿no? Claro. A Alejandra y a Enrique, ¿no? Pero la verdad es que para mí fue una noticia maravillosa saber que iba a cantar una canción mía, Alejandra Guzmán. Fue una notición maravilloso. Y de hecho, en giras, en las últimas giras de Alejandra, la ha seguido cantando a veces. Quiero decir, es una canción que no murió cuando ella la grabó y la tocó un par de veces. No, la ha tocado durante los años. Y eso es lo que para mí dice mucho de una canción, ¿no? Que un Co- intérprete la siga cantando con el paso de los años. Eso es que algo bien hemos hecho, ¿no? Entonces, me enorgullece mucho que la cante, que la grabara ella y que la cante todavía de vez en cuando Alejandra Guzmán. Sí, es ¿Cómo una llega esa canción. canción a La manos de letra, la Alejandro? letra, la letra es mía. Yo no suelo escribir letras, ya sabes, ¿no? Mm, Pero la letra de Toda la mitad de Alejandra Guzmán, la letra es mía y la música de un amigo mío, de Paco Bastante, el bajista. La claro. música es de los dos y la letra es mía. Entonces es curioso porque yo no soy letrista, pero justamente esa sí que tiene letra mía, ¿no? Pues mira, yo había grabado mi disco, del que tú me estabas hablando ahora, Sí, y teníamos un amigo llamado Carlos Narea, que era productor de Miguel Ríos, productor de gente
importante, productor de Fito Páez, productor del disco Enemigos Íntimos de Sabina y Páez, productor de gente importante, ¿no? Y entonces era amigo nuestro. Y él escuchó mi disco, estaba recopilando repertorio para producir un disco a Alejandra Guzmán y cuando oyó mi canción le dijo a Ale Guzmán, oye, mira, Pancho Varona tiene esto, ¿te gusta? Y ella dijo, sí, sí, me gusta, vamos a grabarlo, ¿no? Y entonces, gracias a Carlos Narea, mi canción la cantó Alejandra Guzmán. Claro. Y bueno, no, No me Luz importa nada, Casal. ¿no? Sí. No me importa nada es una canción que es letra de mi hermana, efectivamente, y la música la hicimos Manolo Rodríguez, guitarrista de Viceversa, y yo. Este es uno de los casos que te contaba antes. Yo estaba en mi casa haciendo No me importa nada. Y Manolo vivía en el piso de arriba de mi casa. En el piso de arriba vivía Manolo. Y estaba haciendo No me importa nada y me quedé atrancado en una parte que no sabía resolver. Y llamé a Manolo, pum, 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 Manolo, ayúdame que estoy terminando una canción y no consigo terminarla. Y Manolo bajó a mi casa, con la guitarra los dos, la terminamos en media hora. Y es un ejemplo de colaboración entre músicos, qué bonito, ¿no? Así que la Claro. canción la firmamos mi hermana Gloria la letra y Manolo y yo la música. Y yo sabía que yo solía componer canciones para Ana Belén, Ujú. componía bastantes, pero Ana Belén acababa de sacar un disco. Entonces yo pensé, no le voy a enseñar esta canción a Ana Belén porque acaba de sacar un disco. Se la voy a enseñar a alguien que esté grabando o que vaya a grabar pronto un disco, lógicamente, para no tener que esperar a lo mejor 2 años a que la grabara alguien. Y me enteré de que Luz Casal, a la que yo no conocía de nada, estaba grabando un disco en Madrid. Me acerqué al estudio, ella no me conocía de nada, me presenté, le dejé el cassette, ella fue muy amable, me dijo que ya habían terminado prácticamente el disco y que no la iban a grabar porque ya habían terminado el disco. Y me fui a mi casa y cuando yo me fui a mi casa, ella escuchó el cassette y le gustó la canción y me llamó para decirme que la iban a incluir en el disco. Fue una noticia maravillosa. Claro. Eh, Pancho, me gustaría preguntarte, hay un disco por ahí que a mí se me hace uno de los mejores discos del rock en español, que es el de Enemigos Íntimos con Joaquín Sabina, un disco que de alguna manera un poco olvidado. Sí, Me gustaría preguntarte brevemente qué recuerdos tienes de esa época, de esa grabación, de aquel rompimiento, muchos, ¿verdad? muchos. De Sabina y Fito Páez. Y recuerdo que Fito Páez decía que lo que le había molestado de Joaquín era que llegaba muy tarde al estudio y que esto era, Claro, es que Fito llegaba muy pronto. llegaba muy Entonces, pronto, sí. claro, uno llegaba muy pronto y el otro llegaba muy tarde. Claro. Cuando Fito ya estaba agotado porque llevaba 12 horas en el estudio y Ujú. estaba deseando irse a casa, llegaba Joaquín frotándose las manos. Venga, vamos a trabajar. ¿Sabes? Y Claro. Fito decía, si llevo trabajando 12 horas. Y Joaquín decía, no, 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 pero vamos a trabajar, venga, yo. Entonces Fito se iba y Joaquín se quedaba, justamente con Carlos Narea, que era ese productor del que te hablaba antes, ¿no? Ya. Entonces, no coincidieron mucho en el disco de muchas cosas, ¿no? Pero yo tuve la suerte de estar en las demos, yo tuve la suerte de estar en la creación de las canciones, porque Joaquín y Fito planearon hacer un disco juntos, eh, irse a componer las canciones a República Dominicana, a la Romana, Ujú. y Joaquín le dijo a Fito, vale, pero yo me llevo a Pancho. Pancho viene conmigo. Y Fito dijo, vale, si Pancho va contigo, yo me llevo a mi técnico de sonido que se llama Chofi, Ujú. Chofi Farulo. Y entonces los dos elegidos por Fito eran Chofi, el técnico de sonido, y yo por parte de Joaquín, ¿no? Y viajamos a República Dominicana y no había ninguna canción hecha, ¿no? Y yo vi en esa semana que estuvimos allí como Fito y Joaquín tenían un ritmo de trabajo impresionante, ¿no? Es un discazo. Un ritmo de trabajo, cada día una canción nueva, cada día una letra nueva y cada día una grabación nueva y la demo terminada. Yo en principio, iba también para ayudar en las músicas porque Joaquín me tenía a mí como su músico de confianza. Pero Fito es muy difícil. Fito no dejaba meter ni un acorde, porque Fito te lo daba todo tan terminado ya que yo pensaba, yo aquí no tengo cabida.
en Claro. esta canción que ha hecho letra Joaquín y música Fito, yo no tengo cabida. Y entonces yo intenté ver cómo podía meter baza y meter algún tipo de música mía en alguna de esas canciones, pero era imposible. Ellos se notaban, Fito se notaba que quería las músicas fueran solo suyas y Joaquín hacía las letras, ¿no? Entonces, pero estuve en el proceso de creación y fue muy hermoso. Mira, te voy a decir una cosa que poca gente sabe. Yo tengo idea de que el proyecto Sabina y Páez, al principio, era un disco de Fito Páez con canciones de Sabina y Páez. Ujú. Pero yo creo que al principio era un disco de Fito Páez. Y según llegamos a República Dominicana y Joaquín empezó a calentarse porque le gustaba lo que estaba oyendo, empezó a pedirle a Fito, Fito, yo quiero, ¿me dejas cantar esta? Venga, vale, canta esta. A los 2 días, Fito, esta me gustaría cantarla contigo. Venga, canta esta conmigo. Quiero decir, y Joaquín se fue metiendo en el disco y al final lo firman Sabina y Páez. Pero yo creo que al principio el proyecto era un disco de Fito Páez con canciones de ambos. Fíjate lo que te Claro, digo. Puede que esté metiendo la pata y esto no sea así, pero casi, casi, casi pondría esta mano en el fuego. claro. Y es que el sonido de ese disco es muy Fito Páez. Es totalmente Páez. Claro, Claro. fue grabado en el estudio de Páez, con En los Circo Beat. técnicos de Páez, claro, en Circo Beat, sí, sí, sí. Que por cierto, el día de la inauguración de Circo Beat, llegaban todos los invitados, estaba Charly García invitado. Ya sabes tú que Charly y Fito han tenido sus más y sus menos, ¿no? Sí, Y llegó Charly con un spray para hacerle pintadas en la pared, ¿no? Y claro. Fito le pidió con el estudio nuevo a estrenar las paredes recién pintadas y Charlie con el spray para pintarle y le dijo Fito, por favor, Charlie, no me pintes el estudio. Qué Ahora que maravilla, Charlie. mencionas a Charly García, esto no lo tenía aquí en las preguntas, pero también ha habido algunas colaboraciones, ¿verdad? Entre Charly Sí, García y Joaquín Sabina. Recuerdo una que es una canción, creo que se llama Mi Cruz en el Sur, algo así, del disco del Aguante. sí, No, la Cruz del Sur. La Cruz del Sur. Así es, Sí. que me Bueno, encanta. y también Charlie estuvo cantando Es Mentira en Yo vine contigo. Es verdad, y sale en Claro. el video, Es mentira, es verdad. Digo, es mentira, tú dices, es verdad. que por ahí hay un Sí. cameo en el video Claro, de claro, Es sí, sí. Mentira. Sí, sí, sí. Charlie se presentó en el estudio un día con Calamaro. Llegaron juntos Andrés Calamaro y Charlie García, ¿no? Que Y también ha estábamos habido ahí grabando. algunas diferencias, ¿verdad? Entre Calamaro También, y... también, también, también ha habido unos problemas de faldas, parece ser, ¿no? Así es. El caso es que sí, que llegaron Charlie y Calamaro y, y Joaquín enseguida le invitó a Charlie a que cantara una canción que tenía pensada, que la música la empecé yo, como siempre, es mentira, y la letra la hizo Joaquín, ¿no? Y entonces Charlie metió unas voces y unos teclados maravillosos. Ujú. Yo estaba impresionado, impresionado. Hizo una cosa preciosa. Creo que Antonio García Diego estaba un poco celoso, porque él tocaba siempre los teclados en todas las canciones y de repente llegó Charlie con esa locura armónica que tiene y todos diciendo tantos halagos a Charlie que yo veía que Antonio estaba un poquito incómodo, me da la impresión, porque estábamos halagando muchísimo a Charlie. Hizo un trabajo maravilloso, Charlie García en Es Mentira, maravilloso. Y algunas veces hemos cantado con él en directo en Buenos Aires, en el Gran Rex Ujú. y en Luna Park. A veces ha venido y han sido momentos muy, muy emotivos, aunque a veces desastrosos, porque Charlie es, imagínate. Claro. Pancho, me gustaría preguntarte sobre el disco de 19 días y 500 noches. He escuchado que has dicho que ese disco no te gusta mucho el sonido del disco. No sé No si me lo gusta. estoy... ¿Por Sí, qué? sí, no. No me gusta. A nosotros Joaquín durante años nos pidió un tipo de producción, Antonio y a mí, nos pedía un tipo de sonido, un tipo de voz un poco maquillada, nos pedía que hubiera las reverbs antiguas que se llevaban en esos años, que son unas reverberaciones horribles. Y de repente Joaquín le pidió a Alejo Stivel que la producción de 19 días y 500 noches fuera todo lo contrario, un disco agrio, duro, con una voz agria y dura.
Y a mí claro. no me gusta el sonido de la voz de Joaquín, agria y dura en ese disco. Ni me gustan los arreglos del disco. El repertorio, la lista de canciones, el set list es muy bueno. Hay canciones muy buenas ahí. Pero no me gusta Claro, la producción ni me gustan los arreglos. La portada es maravillosa, la foto de las alas negras es maravillosa. Las canciones son espectaculares, pero no me gusta cómo suena. Y lo digo cla sinceramente, no son celos de Alejo, es una opinión personal. No me gusta lo que hizo en ese disco. Joaquín le pidió hacer ese tipo de disco y él lo hizo. Pero a mí no me gustan ese tipo de discos con las voces tan crudas, tan agrias, tan duras, estando acostumbrado a escuchar la voz de Joaquín 20 años antes de otra forma, ¿sabes? claro. Y de hecho, cuando Joaquín y Alejo graban ese disco, el siguiente lo volvemos a grabar nosotros y Ujú. Joaquín nos vuelve a pedir lo antiguo. Que es Dímelo en Nos, la calle, me encanta ese nos disco. vuelve a pedir, claro, a mí también me gusta mucho, pero nos vuelve a pedir la voz más maquillada, la voz más educada, la voz más vestida, más bonita, ¿entiendes? O sea, que eso Claro. fue una excepción, 19 días. Y luego al siguiente ya nos pidió que lo hiciéramos nosotros y que volviéramos al sonido anterior. Ujú. Así que algo bien habríamos hecho, ¿no? Y Alivio de luto también vuelve a esa línea anterior, ¿no? Me imagino. Ah, Sí, sí, ya los discos a partir de ahí, menos 19 días y 500 noches, todos los discos tienen un sonido para mí bastante aceptable y unos arreglos cuidados y bonitos, ¿no? Y claro. 19 días es un poco la excepción. Un gran repertorio, pero no me gusta cómo suena. Pancho, me gustaría preguntarte de el universo Joaquín Sabina ha tenido diversos personajes a lo largo de la historia. Uno de Mm. ellos es Paco Lucena, que desaparece en esta época de 19 días y 500 noches. Voy a preguntarte brevemente cuál era tu relación con Paco Lucena. Ninguna, ahora mismo ninguna. Eh, me da lástima porque Paco fue muy importante en la carrera de Joaquín Claro. en los primeros años. O sea, yo cuando llego justamente a la Mandrágora, Joaquín me contrata como guitarrista, Paco Lucena se estrena como manager con Joaquín y estamos trabajando juntos desde el 82, que es cuando yo llego, hasta 98, 99 o 2000, no estoy Mm, seguro. O sea, son 15 o 18 años muy importantes en la carrera de Joaquín en los que Paco es su hombre de confianza. Pero de repente Joaquín empieza a ver cosas que no le gustan, decide romper con Paco y empezar a trabajar con Berry, que es el manager que tenía Serrat habitualmente y que tenía Paco de Lucía habitualmente y que tenía Perales habitualmente. O sea, un hombre de mucha confianza y un mm, sabio. claro. Paco Lucena era un tipo entrañable, pero era mucho más desastre. O sea, Berry era la seriedad, ¿sabes? Trabajando, y Paco Lucena pues era otra cosa diferente. Pero era con el que habíamos empezado y a mí la verdad es que ahora, pasado el tiempo, me duele haber dejado de verle y me duele que pues, él imagino que Mm, llevó mal la ruptura y me duele que él lleve mal la ruptura, ¿sabes? claro. Pacho, de esa época, 19 días y 500 noches, la alineación musical de esos conciertos yo creo que es la que más me ha gustado de tu historia. Me Qué gustaría bien, preguntarte un poquito si que nos puedes hablar un poquito de esa época con Fernando Zamalea en la batería, sí, Tony Carmona en las sí, guitarras, que me encanta, que luego sí, fue productor de sí, Luis Eduardo Aute, Olga Román exacto, en sí, los coros. Y me gustaría sí. preguntarte por qué no estaba en esa época Antonio García de Diego o si es o entraba y salía porque lo que he visto no aparece por ahí mucho. Entraba y salía. Tenía un proyecto importante Víctor Manuel, y entonces como Joaquín ya no cuenta con Antonio y conmigo en la producción de 19 días y 500 noches, Antonio se desmarca un poquito y como Víctor Manuel tenía una gira importante e interesante, pues Antonio se va con él. Luego Joaquín sale de gira y Antonio, como tenía cierto síndrome sabinero, pues cada vez que podía se acercaba a tocar con nosotros. Pero es cierto que la alineación éramos Bob Sands a los saxos, Tony Carmona a la guitarra, María Alvístula al bajo, Fernando Samalea a la batería, eh,
yo a la guitarra eh, y Olga Román, perdón, también, Olga Román a los coros. Me parece que esos, Olga Román o Cristina Narea, no estoy seguro de cuál venía. Creo que Pero era bueno, Olga creo, Román. Olga Román, sí, es posible, es posible. Bueno, pues el caso es que Fernando Samalea era un batería que venía de tocar con Charly García, Ujú. era un batería impresionante con mucha personalidad. María Albistur era una gran bajista y fue una época muy buena en la que hicimos unos conciertos fantásticos y una gira estupenda. Cuando venía Antonio, se encargaba de los teclados y los teclados, claro, pues cuando venía Antonio mejoraban, lógicamente, ¿no? Pero si no estaba Antonio, la gira era potentísima y sonaba de maravilla, ¿no? Claro. Pancho, ya para ir ya terminando la entrevista, tengo todavía algunas Sí, preguntitas que me gustaría hacerte rápido. Me gustaría preguntarte sobre el disco de Vinagre y Rosas, que ahí Joaquín ya lo escribe con Benjamín Prado, otro gran poeta. sí, sí. ¿Cuál fue tu participación en ese disco? ¿Te gusta ese disco? ¿Qué opinión tienes de Vinagre y Rosas? No es el que más me gusta de los que hemos hecho. Mm. Eh, creo que en Vinagre y Rosas se ven los últimos coletazos de las grandes canciones que habíamos hecho anteriormente. Hasta Vinagre y Rosas, yo creo que todo va bastante bien. En Vinagre y Rosas, Joaquín empieza a pedir cierta ayuda a Benjamín Prado porque Benjamín es un tío con mucho talento y mucha imaginación y puede proponerle cosas, yo qué sé. Por ejemplo, Parte Meteorológico es una canción que la empezamos a componer Benjamín la letra y yo la música. Y a Joaquín le gusta lo que escribe Benjamín, entonces se mete a hacer la letra con él y Antonio, como siempre, termina la música conmigo. Pero en principio era una letra de Benjamín. Eh, y Ay Carmela es una canción que teníamos de hace tiempo, Joaquín y yo, compuesta, que también hago yo casi toda la música y al final la termina Antonio conmigo y las letras de Joaquín. O sea que ahí empieza como a Joaquín a pedir cierta ayuda a Benjamín para Claro. componer a medias un homenaje a Ángel González, en González Ujú. menos dos alas. Se Sí. van juntos a Praga para inspirarse. Que hay un Es libro, la, ¿verdad? sí, De sí, Romper Benjamín una Prado. canción, creo que se Ujú. llama, sí, sí. Sí. Creo que es la primera vez que yo no viajo con Joaquín a componer. Ya en ese viaje va Benjamín en vez de yo. Todos los viajes anteriores prácticamente los había hecho yo. Pero sí vamos a Rota, a casa de Joaquín. Rota es una ciudad, un pueblecito en el mar que hay en la provincia de Cádiz, en el sur de España. Sí vamos a Rota, a casa de Joaquín, a componer las músicas de Vinagre y Rosas. Entonces volvemos a Madrid y nos ponemos a grabar un disco del que estábamos todos convencidos, pero yo creo que a todos en el fondo nos gustaba más Dímelo en la calle, nos gustaba más Yo vine contigo, nos gustaba más, etcétera, ¿sabes? Entonces creo que es un disco que está muy bien oído ahora, con los años, esos discos con los años creo que ganan todos. Claro. Pero a mí sigue siendo de los que he hecho con Joaquín posiblemente el que menos me gusta. También ahí entra Leiva por primera vez con Tiramisú de Limón. Es verdad. Sí. Y entra el otro miembro de Pereza, Rubén Pozo, con Mm. Embustera. Ahí ya se ven los primeros coletazos del cambio de aires de Joaquín. Entra Ujú. Leiva, entra Así es. Benjamín Prado. Y Antonio y yo aparecemos mucho en Vinagre y Rosas, pero ya en el siguiente no aparecemos nada. O casi nada, nada. Una anécdota, hace un par de meses conocí a una chica en El Paso, Texas, que me dijo que había sido vecina de Joaquín de esta época de Rota, Ah, sí, lo que son las coincidencias. una vecina de Rota. Una vecina, sí, que había vivido Ya, ya. Sí, así. Hay una casita y hay es una urbanización en la que hay cuatro, cinco, seis, siete casas más. Un barrio tranquilo en Rota, sí, sí. Sí, Increíble. sí, Eh, sí. Qué eh, pequeño es el mundo, ¿verdad? En el Así es. paso, de repente, una En el vecina de Sabina de Rota. Qué casualidad, qué cosas pasan. Pancho, de ese disco brevemente me gusta mucho Números Sí. Rojos, que creo que es letra de Benjamín Prado. ¿Alguna vez se tocó esa canción en directo o Ah, números rojos, creo que es de Dímelo en la calle, ¿no? ¿O no? no? De... Ah, El no, vinagre de no. rosas no. No, no, es de Es de, Alivio de Luto, perdón. Sí, es tienes de alivio razón. de luto, es de Es de alivio de Alivio de luto. Luto. A mí me gusta mucho números rojos.
¿Y Me gusta mucho. se tocó en directo o? No, creo que no llegamos a tocarla nunca. Te voy a decir un secreto, que voy a Mm, ser malo, mm, voy a ser malo. La primera parte musical, que es la que más me gusta, es mía. Es muy George Harrison, no sé por ujú. qué. Tiene unas guitarras slide y un sonido y unos acordes, una armonía que es muy George Harrison. Algún amigo italiano me lo dice, ¿no? Y luego en la parte del estribillo, que es la que hicieron Antonio y Joaquín, más bien musicalmente, es la parte que creo que está más, menos favorecida en la canción. Creo que es la parte más hecha de prisa y corriendo. Entonces, Números Rojos es una canción que podría haber sido una gran canción, pero nos quedamos ahí a medias, ¿sabes? Claro, Aunque la letra es de Benjamín y de Joaquín, de los dos. es correcto. Pero, pero creo que la empezó Benjamín, no, no estoy seguro. Mm, El caso es que es una canción firmada por los cuatro otra vez, pero creo que musicalmente se nos quedó un poquito más atrás de lo que yo quería haber conseguido con ella. ¿Sabes? Yo tenía muchas esperanzas cuando la empecé y luego al final dije, la hemos terminado mal, no la hemos terminado como yo hubiera querido. claro. Pancho, me gustaría preguntarte brevemente de aquella época con Serrat y sobre todo cómo fue trabajar con Ricard Miralles, no sé si lo pronuncié bien, que es un Sí, otro ícono de la música española. lo has Y, to- pronunciado muy bien, sí. en mi opinión, muy personal, yo creo que es la banda que menos me ha gustado. Es decir, es una Sí, banda que se me hace tan perfecta que no me gusta sí, mucho el sonido. Se me hace ya, muy sin que se malinterprete, muy una banda sí, que sonaba un poquito ya. a plástico, pero era Es demasiado que, perfecta. No sé, no sé cómo es que, explicarlo. es que Serrat exige mucho a sus músicos. Claro. Eh, no sé de qué banda me hablas, de cuál de las tres. Ha habido tres giras, imagino que de la primera, ¿no? La primera, sí, la Dos primera. pájaros de un tiro, sí. En la Sí. primera, Joaquín también dice, eh, yo quiero que vengan Antonio y Pancho. Y Serrat dice, vale, yo quiero que vengan Ricard Miralles y Víctor Merlo, el contrabajista. Y luego buscamos un batería que termina siendo Pedro Barceló, que venía de nuestra gira. Buscamos otro guitarrista que es José Antonio Romero, que venía de nuestra gira. Ujú. Y buscamos una sección de metal, tres metales, etcétera, etcétera. Y dos coristas. Y formamos una banda de 12 en la que más o menos hay seis de Serrat y hay seis de Sabina, para que me entiendas, aproximadamente. Sí. O cuatro de Serrat y cuatro de Sabina, más otra gente, ¿no? Entonces, todo se tocaba con partitura. Ujú. Nosotros no habíamos tocado con partitura en nuestra vida, nunca. Claro. Y en cambio, el maestro Miralles, antes de empezar los ensayos, lógicamente repartía una partitura a cada músico. Yo miraba la partitura y no entendía prácticamente nada. Entonces yo me iba en los ensayos haciendo con lo que podía. Yo en esa gira estaba más de organizador que de músico, porque realmente los músicos brillantes ahí pues eran Miralles, Víctor Merlo, Antonio, y yo tenía otras virtudes, pero no la de músico de esa banda. Entonces éramos 12 personas y cada uno tenía un cometido. Yo era más organizador, Miralles era el director musical. Yo era director musical, pero también como más ejecutivo y él más musical. ¿Sabes qué te digo? Entonces, bueno, es verdad que es una banda que sonaba demasiado perfecta y nosotros con Sabina nunca hemos sido, nunca, ni hemos sido ni hemos querido ser unos músicos tan puntillosos. Siempre ha habido mucho más margen para la improvisación en las giras de Sabina, cosa que en las giras de Serrat y Sabina no había, porque musicalmente el que más mandaba era Serrat, ¿no? Claro. Pancho, ya para terminar con el tema de Sabina, porque también quiero que nos hables de tus nuevas grabaciones antes de terminar la emisión. Sí, no quiero pasar este momento para decirte que sin entrar en el tema del rompimiento, ¿verdad? Que ya has dicho lo que tenías que decir. Sí, Pero yo, como muchos, pensamos que en este último video de Joaquín, el de Un Último Vals, pues deberías de aparecer, ¿verdad? Entonces, por ahí ya. puse yo un comentario, que otras personas han puesto algo muy similar que dice, pesa más la ausencia de Pancho Varona que la presencia de todos los demás. Qué maravilla, qué Así bonito que, es eso. así Ese que, comentario, ese comentario es un comentario
que me llevo conmigo para siempre, porque me emociona mucho que me digas eso y que la gente, alguna gente lo haya pensado. Yo también he recibido muchos comentarios de ese tipo muy cariñosos. Yo lo mejor que tengo en esta vida es el cariño de la gente, ¿no? Claro. La verdad es que me emociona que la gente piense eso. Es curioso, por ejemplo, hay dos casos, hay dos personas a las que yo quiero mucho y que me quieren mucho, que son Jorge Drexler y Andrés Calamaro. Ujú, Calamaro y Drexler son amigos míos. Yo les presenté a Calamaro y a Drexler a Joaquín. ujú. Ellos están en el último vídeo y yo no. Es curioso, ¿no? Tampoco está Olga Román. Yo también la echo mucho de menos. Porque Olga siempre ha sido la corista favorita de Joaquín de todos los tiempos. Olga ha sido la persona que mejor ha cantado con Joaquín y mejor ha empastado su voz con la voz de Sabina. Olga Claro, era perfecta cantando con Joaquín. No está Olga y no estoy yo. Bueno, claro, no pasa nada, no pasa nada. De todas formas, no pasa nada. Es que no tengo mucho más que decir. claro. Yo agradezco muchísimo el comentario y me lo llevo conmigo a la tumba, ¿no? Y, y, y esto estoy, miles de personas pensamos esto seguramente, Pancho. Así que, Muchísimas gracias. Te lo agradezco en el alma, de verdad, a ti y a ellos. Pancho, ya para terminar, ¿en qué andas ahora, Pancho? Sé que andas muy activo. Hay unas grandes Sí, canciones que he escuchado en las plataformas, que es Cautela, Pájaro Herido, A Duras sí, Penas. Si nos puedes hablar sí, un poquito de estas composiciones y para cuándo un disco, si es que habrá un disco, porque ya en esta época se utiliza más como el single, sí, ¿verdad? sí. Mira, yo una vez que Joaquín y yo nos separamos, pensé, tengo que demostrar a la gente que sigo componiendo, Ujú, porque yo no quiero caer en el olvido. Entonces, la mejor forma de no caer en el olvido es seguir estando presente en los conciertos, que hago muchísimos, hago más que antes, ahora, y en las canciones, tengo que seguir sacando canciones de vez en cuando. Pero como yo no soy letrista de primera profesión, sino de cuarta o de quinta, la primera es ser músico, pensé buscarme unos buenos letristas que sustituyeran las letras que Joaquín me daba antes y que ya no me da. Y entonces contacté con unos amigos poetas andaluces de Córdoba y con ellos trabajo haciendo canciones. Estas tres canciones que me has nombrado, Cautelas, Pájaro Herido y A Duras Penas, son letras de ellos y músicas mías. Tengo algunas canciones en el cajón, nuevas y antiguas, que me gustaría ir sacando a lo largo de este año y del año que viene. Alguna con letra de Manolo Tena y música mía. Manolo Tena es un genio de la música española que murió hace tiempo. Te lo recomiendo que le escuches si tienes tiempo, Manolo Tena. Y tengo canciones que grabar. Tengo poco tiempo para hacerlo porque la verdad es que viajo muchísimo, ¿no? Pero tengo ilusiones y tengo letras y tengo músicas que enseñar y tengo todavía muchas cosas que enseñar. Pero es cierto que no en forma de disco, porque ya los discos apenas tienen recorrido, ¿no? A claro, mí me interesa más el mundo de la canción que el mundo del disco. claro. ¿Manolo Tena es el de la anécdota de conductores suicidas o Sí, estoy equivocado? Ok, muy bien, Conductores Suicidas es una canción escrita para él, sí. claro. Pancho, ¿dónde se te puede ver en concierto? Yo sé que estás bastante activo, pero si nos puedes decir o tus redes sociales donde la gente puede encontrar Bueno, información. mis redes sociales son Varonamente en Instagram, Varonamente con B corta, con V, Varonamente. Y en X, en Twitter, Pancho Varona, o sea, arroba Pancho Varona. No tengo una página web, la verdad es que tengo un poquito descuidado el mundo de la página web. Pero bueno, la gente en esas dos, y en Facebook también, Pancho Varona, lógicamente, ¿no? En esas dos plataformas o tres plataformas se puede ver mi actividad. Voy a hacer un par de conciertos en República Dominicana en marzo. Voy a volver a México seguramente en mayo y tengo mi gira por España. Todas las semanas tengo dos o tres conciertos, así que hago muchísimos conciertos. Soy muy feliz viajando con mi guitarra y enseñando esas canciones a la gente. Claro, pues yo pondré en la descripción la información de tus redes sociales. Muchas Y ya para gracias. terminar, Pancho, siempre que termino alguna emisión, me gustaría preguntarle al invitado alguna anécdota que quiera contar. Yo sé que tú tienes miles de anécdotas a lo largo de tu carrera. ¿Alguna anécdota que nos quieras compartir que se pueda contar? Te voy a compartir una anécdota, además enseñándote algo que tengo aquí. Mira, ya verás. Excelente.
este guitarrón, este maravilloso guitarrón, se lo compré a un mariachi un día que vino un mariachi a tocar a una fiesta que hizo Joaquín. Me encantó el guitarrón y se lo compré a un mariachi, creo que por $500, me parece, hace muchísimo. Claro. Eh, yo me enamoré de este instrumento, lo llevaba a todas las giras, Joaquín quería que lo llevara, con él tocaba y nos dieron las 10, con él Mm, tocaba Noches de Boda, con él tocaba ese tipo de cosas, ¿no? Jimena, Rosa de Lima, mm, había algunas canciones que las tocaba con guitarrón siempre, ¿no? Eh, un día en Buenos Aires hubo, tocábamos en la Bombonera. Eh, hizo un calor extremo durante el día, un calor terrible, no te puedes ni imaginar lo que fue eso. En la prueba de sonido, en el check sound, que fue por la mañana, era terrible lo mal que lo pasamos por, por el sol que hacía, por el calor que hacía y, y presagiábamos que iba a haber una tormenta importante por la tarde. Por la tarde llegamos al estadio, empezamos a tocar. Fito Páez era invitado para cantar Llueve sobre mojado, justamente. Y cuando estamos cantando la canción Ruido, empieza a llover de una forma que no te puedo explicar lo que era eso. Yo no he visto llover igual en mi vida. Y entonces la lluvia y el viento apagaron las luces del estadio, la gente empezó a chillar, hubo una voz que dijo, todo el mundo abajo del escenario porque hay peligro. Y todos los músicos salimos corriendo, bajamos por la escalera, el estadio a oscuras, yo empecé a correr sin dirección y de repente me crucé con Joaquín que venía corriendo en dirección contraria y ninguno de los dos sabía dónde iba. Corríamos sin saber dónde íbamos porque la gente decía, corred, corred, que hay peligro. Las pantallas de vídeo enormes eh, se movían, hacían ola con el viento, hacían vela, perdón, con el viento, y había peligro de que cayeran encima de la gente las pantallas de vídeo. Bueno, fue terrible. Mi pobre guitarrón salió volando literalmente. Mi guitarrón, amado, salió volando. Mira, ¿ves la sí, raja que tiene? sí. Tremenda raja. Quedó para hacer mondadientes, el pobrecito. Lo guardo con todo mi cariño, es uno de mis objetos más preciados, uno de mis muebles favoritos de mi casa. Luego compré otro que ya no tenía Mm, nada que ver con este, el bueno era este. Lo tengo aquí arriba, siempre a mi lado, para acordarme de esas giras y para acordarme de aquella tormenta en la Bombonera, aquel día maravilloso, que es el concierto que más recuerdo de toda mi vida, el día de la tormenta perfecta en la Bombonera, el día que mi guitarrón mexicano salió volando, pero volando literalmente, ¿eh? claro. Ya sabes que los guitarrones son muy aparatosos, pero no pesan nada, porque están muy huecos por dentro, ¿no? Claro. Entonces salió volando directamente, volando. Sí, sí, sí recuerdo haber visto algún video donde sales, creo como con un traje de maquinista de tren, ¿no? Y tocando Sí, el salgo con guitarrón sí, de maquinista o de jefe de estación de tren. de jefe de estación. En- de jefe de estación, sí, sí. Y efectivamente en algunas canciones tocaba el guitarrón. No lo sé tocar, pero a Joaquín le encantaba verme con este cacharro encima, ¿sabes? Claro. Entonces, no sé tocar el guitarrón, pero yo era muy feliz dando pellizcos a Que, estas cuerdas maravillosas. que has contado que Fito Paz lleva un piano amarillo, ¿no? En esa ocasión y que el Sí, amarillo es de mala sí. suerte. Antonio y yo nos miramos así diciendo, uy, uy, amarillo, además amarillo pollo, o sea, un amarillo, amarillo, terriblemente amarillo, ¿no? Y Antonio y yo nos miramos diciendo, hicimos así con las cejas, uy, un piano amarillo. Y efectivamente por la tarde cayó, por la noche cayó. El- Fue impresionante, hacía tanto calor, mira, había 50.000 personas en la Bombonera. Eh, todas las gradas llenas de gente y abajo todo el césped, todo el pasto lleno de gente. Pero la gente así apretada, ¿no? Entonces la gente se desmayaba por el calor, especialmente las chicas. Las chicas se desmayaban por el calor, porque estaba todo el mundo apretujado. Entonces las subía el público las subía y las iban pasando de mano en mano
hasta acercarlas a la valla donde las recogía la Cruz Roja, las metían en su carpa, les daban oxígeno, las curaban y ya volvían a salir al concierto. Las chicas, eran casi siempre chicas. Iban pasando la gente así, los cuerpos de la gente que se estaba ahogando y que estaba... Entonces era impresionante porque yo miraba, estaba tocando y miraba para abajo y veía cómo se iban acercando los cuerpos desmayados de personas por encima de los brazos de la gente. Fue una cosa entre Increíble. siniestra y maravillosa, emocionante, ¿no? Del calor y de la pasión buah, ese concierto yo no lo olvidaré en mi vida, ¿no? Claro. Y ya te digo, corríamos sin control, yo en una dirección, Joaquín en otra, yo terminé en el banquillo de los suplentes del Boca Juniors y Joaquín terminó en la caseta de los árbitros, Pancho, refugiándonos de la lluvia. uno como público siempre se imagina que esta vida de rockstar es llena de excesos, etcétera. ¿Sí es ¿Qué así va? o es más lo que uno se imagina? O me imagino que en Eso, ciertas épocas. eso es lo que uno se imagina. Hombre, es una Ya, vida divertidísima, pero es lo que uno se imagina. claro. Eh, si vieras, eh, yo muchas veces en mi gira humilde y modesta que estoy haciendo, que mi Mm, gira es una girita en la que yo manejo mi coche, mm, voy con mi manager, con mi guitarra, llego a un sitio, aparco donde puedo, me ponen una multa porque he aparcado mal, descargo el equipo, lo monto, termino de tocar y voy a un hotel que no es un 5 estrellas, es un 3 estrellas, es un hotel claro. normal, quiero decir, madrugo muchísimo para poder agarrar el coche e ir a otra ciudad. Sí, No hay nada ni de glamour ni de nada. Es un trabajo duro, 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 pero bendito sea, ¿eh? claro. Pero en alguna época sí hubo ese glamour o No, no. tanto no. Hombre, siempre cuando viajamos con Joaquín, siempre es todo más fácil, te Claro. llevan y te traen, llegas al escenario y está tu guitarra afinada, Mm, llega un técnico que casi te da la guitarra, tú te la cuelgas, tocas, terminas de tocar y se la das a él te la claro. cuida, te la guarda, te la coloca. En mis giras yo hago todo eso, ¿no? Pero en Así las es. giras de Sabina, la verdad es que en las giras de Sabina sí hemos sido tratados muy bien y hemos ido a hoteles estupendos y hemos viajado muy bien, Mm, pero la vida no siempre es así. O sea, yo estoy en los dos lados del abanico. ujú, Este es el de Sabina, que es el máximo, y este es el que yo estoy ahora, que es el mínimo. Entonces, he ocupado todos los estratos de ese abanico y es maravilloso poder haber claro, estado aquí y ahora estar aquí y hacer las dos cosas con tanta felicidad y con tanto afán de que salgan claro. bien tanto una como otra, ¿no? Me Claro. enorgullece muchísimo, me encanta mi trabajo. Pancho, pues no me queda más que agradecerte de todo corazón. Este ha sido uno de pues de los días mejores de mi vida, un sueño haber Qué conversado bien, eres, contigo. eres muy amable. Te mando un fuerte abrazo, Pancho, y pues Yo espero también. que surja Otro una para ti y amistad. para toda la gente que nos escuche. Claro que sí, un día me pasaré a verte donde estés, en Tucson, Arizona o en donde sea. Bueno, actualmente en Carlsbad, Nuevo México, pero A ver si me dejan entrar ahora, que ya se está poniendo la cosa difícil. un poco. Pero pues, Pancho, muchísimas gracias. Muchas gracias y cuando quieras nos seguimos escribiendo y seguimos en contacto. Claro que sí. Besos para todo el mundo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Pancho. Y muchas gracias, amigos. Nos vemos en alguna otra emisión. Hasta luego.